Muy bien. Ahora sí, tenemos 17, perfecto. Aquí estamos para la clase número 3. Lo que vamos a hacer entonces la clase de hoy, componentes de resonador. Así compartimos aquí y empezamos. Bueno, de los componentes del resonador, algunas cosas ya fuimos viendo. Parte de lo que es sala y eso, eh, podemos agregarle algunas cosas ya propiamente del equipo. ¿Mm? ¿Qué fue lo que ya vimos de los componentes del resonador o algo importante del resonador? El campo magnético principal, o sea, el magneto principal. Eso ya algunas cosas vimos, las diferencias que hay de los equipos y a su vez también la diferencia que hay de los magnetos. Pero vamos a empezar a incorporar sistemas de gradiente, algo que vimos así muy, lo que se mencionó, bobinas de superficie, que esto podría ser algo nuevo que ingresa ahora, y sistemas de detección de signos vitales, que también esto es muy importante a la hora de hacer estudios en los cuales necesitamos, ¿sí? Que son los gatillados, gatillados respiratorios, gatillados cardíacos, para hacer esos estudios. Eh, Otra cosa que también es importante, eh, ¿qué pasa si supongamos que queremos hacer una resonancia de abdomen? Entonces vamos a tener que utilizar el gatillado respiratorio, porque obviamente no queremos movimiento. Entonces tenemos diferentes formas de configurar eso. Podemos hacerlos en apnea, podemos hacerlos con respiración suspendida, o sea, respiración libre. ¿M? Entonces esto es un sistema también importante que tenemos que conocer. Después, tomógrafos por emisión de positrones, lo habíamos mencionado como parte de tecnología de punta, en donde se fusionan las imágenes, ambas RMI y PET. ¿Mm? Esto ya no sé si lo recuerdan, cómo era el PET, tomografía de medición de positrones, en donde es un detector de radiación gamma. Entonces, la idea es fusionar las imágenes, que también ya vamos a ir viendo algunas de esas cosas. Pero lo primero, principal, campo magnético principal, sistemas de gradiente y superficie, y ahora vamos a desarrollar sobre esto algunas cositas. Voy a poner aquí esto más grande, a ver si lo agarra. Muy bien, ahora sí, y vamos pasando. Una de las características, o sea, fundamentales del campo magnético, este principal, el corazón, digamos, del resonador, es la potencia. Esta potencia ya la vimos, que puede ir de 0 a 23 teslas a 3 teslas. ¿Por qué es importante esto? Porque la potencia del campo magnético es la que impone una frecuencia central de resonancia a los hidrógenos. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a entender lo que es el ritmo al cual los hidrógenos se van a comportar bajo la influencia del campo magnético. Entonces podemos entender que a menor potencia, esta frecuencia va a ser menor. A mayor potencia, esa frecuencia va a ser mayor. Son proporcionales. Es una relación proporcional. Entonces, ya sabemos de que los resonadores abiertos versus resonadores cerrados, los abiertos tienen digamos, una imagen, podemos decirla, de menor calidad que un resonador cerrado. ¿Por qué es esto? Justamente es por la potencia, por la cantidad de hidrógenos que nos muestra, o sea, que hay en la muestra, mejor dicho, los que los pone en evidencia, y a su vez también lo que es, ¿cómo decirlo?, más allá de la frecuencia en sí de central de resonancia, sino cuántos es los que estamos viendo, todos esos hidrógenos, o sea, aumenta la densidad de esos hidrógenos, por lo tanto la imagen es mejor. Ahora, ¿qué quiere decir eso de que se impone una frecuencia central de resonancia? Esto va a venir de la mano con lo que es el spin de los hidrógenos, que ya lo vimos, cómo se comporta ese hidrógeno, que podemos decir que es un pequeño imán. ¿Por qué? Porque tenía ese electrón desapareado, ¿sí?, girando alrededor de ese átomo, del núcleo, ¿sí?, y que es una carga en movimiento. Ya sabemos que, ¿sí?, se genera un campo magnético. Entonces ese hidrógeno es como un pequeño imán. Entonces esa frecuencia ya va a venir de la mano con lo que es las secuencias en sí, y a su vez también, bueno, lo que son los comportamientos de los hidrógenos bajo la influencia del campo, que vamos a ver también qué es lo que hacen. Empiezan a venir palabras como frecuencias centrales de resonancia, frecuencias de precesión, que eso ya vamos a ir desarrollándolo en la siguiente clase o la que viene. Pero primero esto es entender las relaciones del campo magnético y cómo este campo magnético impone la frecuencia de resonancia. Esta frecuencia de resonancia va directamente de la mano con lo que es la potencia. A mayor potencia, mayor frecuencia central de resonancia.
Después, esto de las potencias, más o menos ya también los mencionamos, cómo son los permanentes. Hasta un Tesla, por ejemplo, podemos llegar a encontrar en resonadores dedicados de cabeza. Si 0,23 va a ser, ¿cómo decirlo?, lo central, o lo que más vamos a encontrar. 0,23 Tesla o 0,2 directamente Tesla, para los magnetos permanentes. Resistivos de 2 a 5, un poquito en potencias un poquito más altas. Ya habíamos visto que esto era un electroimán, era un conductor, al cual se le aplica una corriente eléctrica. Ese conductor con una corriente eléctrica, a mayor corriente eléctrica, mayor campo magnético, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál era el problema, diremos, de los resonadores resistivos? Si queremos alcanzar más potencia, que viene y entra lo que es la resistencia, la ley de Ohm, de cómo los electrones se resisten por el material al paso de la corriente, ¿sí? Y esto se disipa en calor. Entonces hay lo que se llama un punto crítico. Si este punto crítico ahí no podemos poner más potencia a ese conductor, ¿por qué? Porque los cables se van a fundir. Y después superconductores que tenían esa otra característica de que también son electroimanes, pero con material superconductor. Potencia 1,5 a 3 teslas, que son los que vamos a encontrar, digamos, que se encuentran a nivel comercial, los que se venden. Hay mucho más potentes, 7, 11, pero ya son experimentales. Algo también de esto ya habíamos visto, de lo que sería, esto que tenemos viendo como un corte axial, podemos decir, bueno, o coronal inclusive, de que depende de cómo lo veamos, eje corto o eje largo también, de lo que es un resonador cerrado, superconductivo, en donde tendríamos el bobinado de cables, ¿sí? Y lo que hay aquí adentro era helio líquido. Ese helio líquido lo que va a hacer era enfriar a este conductor. Este conductor va a tener una característica, que es un material superconductivo. Ese material superconductivo a una temperatura crítica desarrollaba justamente la superconductividad, en donde no hay resistencia, o sea, la ley de Ohm no se cumple. Entonces, por lo tanto, digamos, podemos aumentar la potencia del campo magnético con mayor cantidad de energía eléctrica, o, bueno, o una corriente, mejor dicho, y esa corriente no corre el riesgo de que los cables se fundan. ¿Por qué? Porque no hay resistencia. Entonces, esto también es otro punto muy importante, donde vamos a encontrar la mayor potencia de ese campo magnético. Siempre va a ser en el centro, lo que se denominaría el isocentro, cuando estaríamos entrando un paciente, ¿no? O sea, con el punto a explorar, la bobina colocada en ese punto a explorar, ¿sí? Y hacia el centro del resonador en este caso. Más o menos 50 centímetros de diámetro es de donde se concentra la potencia magnética, la mayor potencia magnética. A medida que nosotros nos vamos corriendo del centro, también se cumple otra ley, que es una ley de que nos dice que si nos alejamos del centro, más nos alejamos, la intensidad del campo magnético va disminuyendo al cuadrado de la distancia, parecido a lo que eran los rayos X, como era una relación muy parecida. ¿Por qué esto es importante? Saber eso, porque primero, un campo magnético muy potente tiene que tener la menor perturbación con su medio circundante, porque no vamos a querer que haya tantas fluctuaciones magnéticas en un medio. Entonces hay lo que se llaman blindajes para el campo magnético, que se lo conoce como apantallamiento magnético. O sea, son láminas que se colocan de metales. O sea, el hierro, por ejemplo, es el mejor metal para hacer un apantallamiento magnético. ¿Por qué? Porque el hierro, como es muy ferromagnético, lo que hace es romper directamente las líneas de campo, la atrae. Es fuertemente atraído ese material. Entonces, al romperse las líneas de campo, por fuera de ese blindaje, cae muchísimo la potencia. Pero bueno, en un resonador no pasa esto, son otros metales o diferentes tipos de aleaciones. Entonces, lo que se va a querer es que, o lo que mejor se intenta hacer, es que se demarcan líneas en los servicios de resonancia, que son las líneas de seguridad. No todos los servicios lo tienen, pero por ejemplo, los operadores del resonador tenemos que estar siempre por fuera de lo que es la línea de 5 Gauss. Esta línea de 5 Gauss lo que va a determinar es una zona, o sea, ya de seguridad, pero ya que no crítica, o sea, ya ingresando dentro de esa línea, ya ahí el riesgo es mucho mayor. Esto lo pueden llegar a ver y sentir, inclusive ustedes mismos cuando están con un paciente o están con algo, o tienen que ingresar, por ejemplo, con un paciente, o ingresan algún elemento ferromagnético. Por ejemplo, una cosa que pueden hacer, que es lindo hacerlo, interesante, es una monedita.
Una moneda de sí, se van acercando y sienten la potencia del campo, como está. Y además también ustedes al mismo tiempo pueden decir, bueno, si supongamos tenemos que ingresar un paciente con una silla y no tenemos una silla que sea acorde al servicio de resonancia, entonces tenemos que de alguna forma meterla. ¿Cómo se van a ir metiendo ustedes? Siempre usando la ley esta que les decíamos de lo que es el cuadrado de la distancia. ¿Sí? Lo más lejos posible del centro del resonador o del resonador y se podría ingresar algo ferromagnético, aunque no se debería hacer, pero si no tenemos los medios a veces se hace, el paciente bien en el extremo de la camilla. Ustedes mismos van a sentir como a medida que se van metiendo al resonador, van sintiendo cómo se quiere llevar las cosas. Entonces eso es muy peligroso y a su vez también ustedes pueden saber hasta dónde pueden ingresar. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces no hay siempre las camillas de tubo o no tenemos sillas inclusive a veces de tubo como para poder movilizar un paciente y esto es muy importante también conocerlo. O sea, el paciente hay que ponerlo, hay que ubicarlo en el lugar. Entonces no queda otra, hay que entrar, ¿sí? Siempre de espaldas al resonador. O sea, resonador, ustedes, silla, paciente. Así sería el orden en el cual ustedes ingresarían a un paciente. Pero bueno, conocer también los límites y lo que son las líneas de seguridad, líneas de 5, líneas de 15 y demás. Siempre nosotros, operadores por fuera de la línea de 5 Gauss. Bobinas de gradiente. Algo habíamos ya hablado de los gradientes, que eran también bobinas que producían un campo magnético. ¿Mm? Esas bobinas que producían ese campo magnético iban a tener una característica, iban a interferir con ese campo magnético principal. De alguna forma, ¿m? Podíamos sumar o restar potencia magnética, ¿cierto? Entonces, si podemos sumar y restar potencia magnética, lo que van a hacer, mejor dicho, las bobinas de gradiente es justamente esto, crear un gradiente magnético. ¿Qué sería un gradiente? ¿Sí? Tendríamos dentro de un vector de potencia, en un sector de ese vector habría una diferencia de campo magnético. Eso es lo que se llama gradiente magnético, una diferencia dentro de un vector de magnetización o de campo magnético. Esta diferencia va a ser muy importante porque las bobinas gradientes lo que hacen es dar la posibilidad de la codificación espacial de la señal que va a venir en resonancia magnética. Entonces aquí tenemos un cuadro en los cuales estamos viendo que se agrupan en pares, par 1, 2 y 3, o sea, eje longitudinal, ¿sí? Anterior-posterior, derecha-izquierda. Entonces, tres pares de bobinas. ¿Cuál es la función? Desestabilizar el campo magnético en forma ordenada y conocida. ¿Por qué? Porque también vamos a querer que esa frecuencia de resonancia que decíamos que le impone el campo magnético, sepamos cuánto está restando. ¿Por qué? Porque tenemos que saber la frecuencia de resonancia que va a haber en un determinado volumen. Por eso los tres ejes del espacio hacia un volumen. Entonces crear un gradiente de campo hace circular en al menos dos bobinas enfrentadas corrientes eléctricas en sentido opuesto. Estas inducen línea de campo opuesta y así generando un gradiente de cambio, o sea, una diferencia de campo magnético, un cambio de la potencia de ese campo magnético que nos va a permitir después la codificación espacial de la señal. Eso hasta ahí, ya vamos a seguir con gradientes, porque también van a venir secuencias que van a venir de la mano juntamente con esto. Así que por ahora esto. Eh, Vamos a pasar aquí. Bobinas de superficie. Estas van a ser las bobinas que le vamos a poner al paciente, ¿no? Fíjense acá las que están mostradas. Por ejemplo, en este caso es una bobina neurovascular, o debo decir de cabeza, vamos a decirle también, fíjense el espejito que tiene acá. Esto también es algo que ayuda al paciente para introducirse dentro del resonador. ¿Por qué? Porque está siempre mirando hacia afuera, ¿sí? Y a su vez también se le puede proyectar imágenes para que el paciente vea y poder estudiar su cerebro en tiempo real. ¿Mm? Después también acá en este lado tenemos una bobina anterior y posterior, que esto podemos decir que es una bobina de abdomen, de pelvis, cardíaca inclusive. Y acá estamos viendo, por ejemplo, una bobina de mama. Fíjense, acá tenemos justamente donde van a ingresar las mamas, el paciente va acostada, boca abajo, ¿sí? Y fíjense cómo son hechas, diríamos, o están diseñadas esas bobinas como para adaptarse a la forma, son bobinas ergonómicas sería la palabra. Tratan de adaptarse, ¿sí? A la anatomía. Resonancias mamarias se están pidiendo mucho, se piden mucho, cada vez más.
y es, bueno, como decir, una de las técnicas también a predilección, siempre, obviamente siguiendo siempre el algoritmo diagnóstico, ¿sí? Primero hacer mamografía, después pasar a la eco y por último se llega a la resonancia. Bueno, entonces la mayoría de las bobinas de superficie diseñadas para emitir y recibir radiofrecuencia. Pero no todas van a cumplir ese objetivo. Puede decir para emitir y recibir, porque recuerdan que también los hidrógenos tenían la capacidad de absorber energía del medio. Entonces ahí ya vamos armando lo que es la frecuencia que impone el campo, cómo estos hidrógenos absorben energía y a su vez también después cómo la liberan, cómo se relajaban esos hidrógenos y liberan esa energía al medio. Entonces las bobinas son las encargadas de justamente entregar radiofrecuencia. Hay bobinas que, en este caso, reciben, emiten y reciben, hay otras que solamente reciben. En la bobina de superficie de mama, hoy en día es importante el peso máximo, claro, sí, sí, también para la camilla de resonador es importante, sí, que obviamente que el paciente, bueno, o que la paciente, mejor dicho, entre, claro que sí. Em, las bobinas que son, por ejemplo, que emiten y reciben radiofrecuencia, vamos a pensarlas como bobinas, vamos a decirle grandes, ¿sí? Las de cerebro, por ejemplo, emiten y reciben, estas también emiten y reciben. En cambio, bobinas de superficie tienen solamente la función de recibir, ¿sí? Pero bueno, nos quedamos con eso, que emiten y reciben frecuencia, eh, radiofrecuencia y lo que sería la radiofrecuencia de resonancia, que después esas señales que van a venir de los hidrógenos. La sección se encarga de la bobina central, que también el resonador tiene su bobina central que emite radiofrecuencia, que esta va a ser la que va a emitir en este caso, y después otra de superficie que va a recibir la señal. Pero para eso se utilizan las bobinas, para emitir y recibir. ¿eh? Em, las ondas serían electromagnéticas de radiofrecuencia tanto del equipo y del paciente. Por eso, radiofrecuencia de resonancia, de lo que va a venir del paciente. Pasamos también a otra. Hay bobinas inclusive que, por ejemplo, de cerebro, como vimos en el caso anterior, ¿sí? Bobinas que van inclusive hasta el cuello, hasta acá, más o menos, hasta la altura del cuello, pasándolo un poquito como en medio tórax. Esas son bobinas que sí, que son las que se denominan las neurovasculares, porque van a justamente a, a utilizarse para poder acercar todos los circuitos arteriales del cuello para arriba. Así que también ya vamos a ir viendo todo eso. Detección de signos mejor, sistemas de detección de signos vitales. Fíjense acá en este gráfico tenemos lo que sería una onda respiratoria, ¿sí? El paciente respira, exhala. ¿Y qué es lo que lo va a hacer el resonador justamente en esto? En estas ondas ahí, aquí y aquí, ¿sí? Es donde se van a emitir justamente los pulsos de radiofrecuencia, donde hayan siempre, donde esté, mejor dicho, siempre a la misma altura de la onda respiratoria. ¿Por qué? Porque queremos que las imágenes nos queden bien. ¿Sí? Entonces, una de las buenas de forma, esto todo lo podemos nosotros modificar. Podemos decirle al resonador, tráeme acá, ¿sí? En donde está la expiración máxima sería, ¿sí? En la expiración máxima o cuando exhala el paciente. ¿Sí? Lo mejor es siempre cuando exhala. Cuando el paciente exhala, ahí el equipo escanea. Vuelve otra vez, el equipo escanea. Esto obviamente que hace que las secuencias sean más lentas. Porque imagínense una rodilla en la cual no tenemos más movimientos o que podría llegar a ser el paciente, ¿sí? No necesitamos esto. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de los pulsos viene uno atrás del otro, tum, 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 tum. En cambio, cuando hay una respiración, no, vamos a querer evitarlo eso. Lo mismo va a pasar con el corazón. Cuando queramos hacer estudios del corazón, vamos a decirle al equipo, decir, bueno, tráeme, o mejor dicho, sensá, gatillá, ¿sí? En el pico digamos, en el sistema, en la diástole, le podemos decir en dónde puede hacer esto. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo sería un QRS o un SG, ¿sí? En donde veríamos la actividad eléctrica del corazón. Y le podemos decir exactamente lo mismo. Se tráemelo en diástoles cuando el corazón ya se relaja. Esto es muy importante para que este sistema, ¿sí? Es justamente para hacer que zonas en las cuales hay movimientos respiratorios, no vengan imágenes con ruido o directamente donde una zona que directamente se mueve como el corazón, ¿sí? Que deberíamos decirlo de una forma coloquial, quede estático. ¿Sí? Ese corazón, veamos siempre el corazón en el mismo plano. Entonces, gatillado, respiratorio por un lado y cardíaco. A ver, ¿qué se puede aportar a esto? Una de las cosas importantes es que no todos los pacientes respiran igual.
Los niños tienen una frecuencia respiratoria más alta, ¿sí? A veces los ancianos más baja. Entonces eso también puede ser algún problema a la hora de hacer el estudio o elegir, mejor dicho, qué secuencia utilizar. Entonces, tengan en cuenta también de que si bien acá tenemos una onda respiratoria y gatillamos con esa onda respiratoria, también le podemos decir al paciente que respire profundo, suelte todo el aire y que no respire. Entonces lo tenemos al paciente 15, 20 segundos como mucho, ¿eh? Al paciente sin respirar, entonces ahí el equipo escanea. Y todo eso es para evitar cualquier tipo de ruido. Entonces, dos formas, ¿de acuerdo? Con gatillado respiratorio, ¿sí? O directamente con apneas. ¿Sí? Las apneas, por favor, no muy largas, así el paciente no respira en el medio. Y ustedes también van a ver, esto lo pueden ir controlando, inclusive. Eh, Hay gente que, bueno, no puede sostener mucho tiempo, digamos, una respiración, digamos, no tiene capacidad pulmonar. Entonces las apneas no serían por ahí la mejor forma. Otra cosa que les pueden decir al paciente es que si ellos ven que, ustedes mejor dicho, ven que el paciente no llega a contener una apnea corta, qué sé yo, 15, 20 segundos, pueden decirle que vaya ingresando aire lentamente. Esa es otra forma también de darle un poquito más de confort a ese paciente. ¿Mm? Em, ¿Qué es lo que vamos a ver de la parte de lo que serían el detector PET? Sería cuando hay esta fusión de imágenes. Esto ya es algo conocido, lo que es la tecnología PET, es este detector de radiación gamma. ¿Por qué se producía esta radiación gamma? Recuerden que esto va, la fluoroxiglucosa, que es esto que ven aquí, esta molécula grande, tiene flúor 18. Ese flúor 18 emite un protón, hay un cambio, diríamos, ese protón pasa a neutrones y ahí emite una partícula, un positrón. Entonces, cuando interacciona con un electrón de ahí cerquita, ¿qué pasa? Va a haber dos rayos de radiación gamma en un ángulo de 180, más menos 2 sería generalmente, esa es lo que se corrige de ese ángulo, lo que sería la desintegración de pares, en donde la materia se transforma directamente en energía. Entonces este detector lo que hace justamente es esto. Los rayos que se emiten, ¿sí? Se detectan y se posicionan donde hay un metabolismo, por ejemplo, alterado. Esto es para fusión de imágenes, recuerden eso. Y también que aporta datos fisiológicos y del metabolismo celular. No nos va a aportar imágenes en sí. Ahí ya tenemos la resonancia, que es, ¿cómo decirlo? Resolución submilimétrica, ¿sí? Sumada, además también, ¿no? Un comportamiento fisiológico de la estructura de interés. ¿eh? Ahora vamos a pasar a otro tema, que es lo que es calidad de imágenes. O sea, ¿qué llamamos calidad de imágenes? Bueno, decir, bueno, imágenes de calidad. Por ejemplo, cuando vimos el protocolo de rodilla, debemos decir de que una rodilla de buena calidad hecha, ¿sí? Tendríamos que tener un ligamento cruzado anterior enterito dentro de esa rodilla. Bueno, parte de eso también es cierto. O sea, es parte del conjunto, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos que entender de lo que son algunas variables de eso. Entonces vamos a separar esas variables por un lado y por el otro. Dentro de cada secuencia que se conforma en un protocolo se encuentran establecidos parámetros en la imagen. Entonces, por un lado tenemos parámetros intrínsecos, que lo podemos dividir ahí, está parámetros intrínsecos por un lado, ¿m? Que estos parámetros intrínsecos nosotros no tenemos cómo modificarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que la constante de relajación T1 y la constante de relajación T2 siempre va a ser igual para todo, cualquiera de los tejidos. O sea, va a ser obviamente diferente en diferentes tejidos, pero va a ser una constante. Los tejidos van a relajarse a una determinada velocidad imponiendo que su entorno químico y además también cómo son las formas la forma de las moléculas. Entonces, a esto nosotros no lo podemos modificar. Otra cosa que no podemos modificar sería o algo, o un parámetro intrínseco también sería lo que es el coeficiente de difusión, tampoco, eso no lo podríamos nosotros modificar. Sí podemos decirle al resonador que nos traiga un coeficiente diferente o un coeficiente cambiado, o sea que eso sería el valor de B por sobre una línea de base. Entonces, como parámetro intrínseco, lo que son las constantes de relajación, tanto T1 y T2, esos son parámetros que nosotros no podemos manipular, pero sí podemos justamente potenciar, que es
esta la palabrita que entra aquí, ¿sí? Imágenes potenciadas en T1 y potenciadas en T2. Esto quiere decir de que tanto T1 y T2 son constante relajación de los tejidos y que se producen en simultáneo. Entonces podemos potenciar una sobre la otra, pero las dos ocurren al mismo tiempo. Ya vamos a ver qué es bien T1 y qué es bien T2. Pero bueno, nosotros no podríamos manejarlo. Lo que sí podemos hacer es potenciarlo junto con lo que sería esto, ¿no? Los parámetros extrínsecos. O sea, cómo está diseñada la secuencia por un lado y a su vez también cómo la estamos programando, entre comillas, esa secuencia. ¿Qué va a venir de esta secuencia? Bueno, entonces en este caso tenemos primero Field of View, FOV. Esto sería lo que el campo de visión, o sea, ¿qué es lo que vamos viendo? Por ejemplo, acá yo les muestro una imagen, ¿m? Que en realidad el FOB real es este, ¿cierto? Es este tamaño, es todo lo que nos muestra en centímetros, bueno, en milímetros, ¿sí? Una imagen. ¿Qué tamaño va a tener esa imagen? Entonces ya podemos decir de que, dependiendo del tamaño de esa imagen, recuerden que después había lo que se llaman los píxeles, ¿eh? Que si aumentamos el tamaño de esa imagen, obviamente vamos a necesitar más píxeles. Pero bueno, vamos despacito. Esto sería lo que es el FOV, el campo de visión, lo que queremos estudiar, como el tamaño de la imagen que queremos obtener. Eso lo podemos potenciar, lo podemos cambiar. Podemos decirlo más chico en este caso, que es el recuadro verde. Por sobre, bueno, tenemos más chico todavía. Entonces también vamos a tener que modificar otros parámetros. ¿Por qué? Porque si estamos reduciendo un tamaño de una imagen, lo que también se va a reducir van a ser la cantidad de píxeles. Ahora, bueno, ya vamos. Ahí tenemos justamente matriz de adquisición y píxeles. Todo lo que sea una matriz, ordenados en filas y en columnas, ¿cierto? Entonces tenemos valores de esa matriz, 192, 256, 310, 4 hasta 512. Mientras más píxeles haya, obviamente que va a ser una imagen que va a tener mayor resolución, pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo también vamos a querer que esos píxeles, digamos, estén bien cargaditos de señal, o sea, que no sea una imagen toda borrosa. Entonces, si tenemos, por ejemplo, muchos píxeles, vamos a necesitar mucha señal para llenar cada uno de esos espacios. ¿Qué sería entonces el píxel aquí? El píxel podemos decirse que es el elemento plano de una imagen, pero ¿qué pasa? En resonancia no se trabaja con elementos planos, se trabaja con volúmenes. Entonces, esos volúmenes, hay un espesor de corte, que es también como el elemento de la imagen, el píxel y el voxel, podemos decir que es el cuadradito ya, como un espesor. También son valores que podemos manejar. Elegimos la matriz, elegimos también cómo está dividida esa matriz, ¿sí? Y obviamente cómo es el tamaño, en este caso, del voxel. Espesor de corte, esto ya decíamos, lo que sería también el gap, la separación entre corte y corte, lo que es el NAC, el NEX, esto es lo que sería la cantidad de adquisiciones que se va a hacer esa matriz. ¿Por qué? Porque hay relaciones justamente. Tenemos una matriz muy grande, ¿eh? Con mucha cantidad de píxeles, pero la estructura que estamos estudiando es muy chiquita, ese voxel va a ser muy pequeñito. Entonces vamos a necesitar mucha señal para llenarlo. Entonces le vamos a tener que decirle al resonador, no, esperá, adquirímelo 3, 4 o 5 veces porque no me alcanza toda la señal que viene para completar, para rellenar ese voxel. Entonces, ¿qué es lo que sucede de ahí? Que tenemos una imagen de excelente calidad, pero capaz que nos llevó 10, 15 minutos obtener una imagen. Lo pensamos al revés. Tenemos una matriz pequeña que estamos estudiando un volumen muy grande. Ese voxel tiene un tamaño importante. Entonces, con una sola adquisición bastaría, pero ¿qué pasa? Cae muchísimo la resolución. Entonces, son parámetros que van de la mano, igual que tomo, exactamente, igual que tomo, porque son imágenes, exactamente. Son parámetros que, digamos, esto es por ahí medio intrincado así de entenderlo, sí, pero una vez que uno se está ahí sentadito y haciendo las cosas, se empieza como a clarificar. Pero a veces medio agarrarlo de prepo, por ahí confunde un poco. Siempre pensar lo que es la resolución de la imagen en sí misma, ¿no? Mientras más pequeña es la imagen, más queremos obtener cosas muy pequeñitas, 2, 3 milímetros, por ejemplo, en cuanto a la resolución espacial, si vamos a necesitar justamente voxeles muy pequeños. Entonces, ese voxel muy pequeño va a necesitar muchas veces que lo llenemos. ¿Por qué? Porque también va a haber una relación de lo que se llama señal-ruido. ¿Cuánto ruido va a haber en la imagen contenida producto de las cantidades de adquisiciones que se hicieron? Entonces, vamos a tener que trabajar siempre con una resolución, con una relación señal-ruido alta, arriba del 80 mínimo, ¿sí? Porque si no, ya la imagen empieza a venir degradada, pixeluda, con ruido, ¿sí? Y justamente no queremos eso.
En cuanto a calidad entonces de imágenes, podemos mencionar factores que influyen dentro de la adquisición de imágenes son ausencia de movimiento, señal, resolución y contraste de los tejidos, esto que tenemos tanto T1, T2, variables. Y acá vemos algunos, lo que se llaman artificios en imágenes o ruido, por ejemplo, en este caso, ¿de qué? Esto es ruido, toda esta borrosidad que estamos viendo. Fíjense, el paciente este se movió directamente. ¿Por qué? Porque estamos viendo el sacro acá, también con dobles bordes. ¿Mm? Entonces, quiere decir, este paciente medio como que se acomodó ahí. Además también del peristaltismo que puede llegar a haber. ¿Eh? Otro de los ruidos que podemos encontrarnos, que esto es bastante habitual, esto ya la imagen ya las vimos, son cuando hay prótesis o implantes metálicos en el cuerpo. Ese metal distorsiona el campo magnético a nivel local, entonces produce este tipo de imágenes que vemos aquí. Imágenes con ruido, porque vacíos de señal. ¿Qué más? Acá tenemos otros artificios en la imagen. Fíjense este hueco acá. ¿No? Acá lo que hay es un artificio por susceptibilidad magnética que se da cuando hay una interfaz hueso-aire o aire tejido. Hay un corrimiento muy, muy pequeñito de la frecuencia de resonancia en sí mismo, entonces el resonador lo interpreta como que es un vacío directamente de señal, entonces, ¿qué es lo que hace? Se produce este ruido que está aquí por la interfaz y las interfaces de los tejidos. Acá, por ejemplo, estamos viendo otra cosa. Acá estamos viendo lo que es vacíos de señal producto de una lesión vieja que tuvo el paciente, sangrado crónico por depósito de ferritina. Esto cuando ya el paciente tuvo una ACV, pasa una gran cantidad de tiempo ya hay una lesión vieja curada, podemos decir, ¿sí? Y que hay depósitos de ferritina, que es lo que termina, digamos, de la degradación de la hemoglobina. La hemoglobina se va degradando en el tiempo y va a terminar, ¿sí? En esta molécula que es ferritina. Mucho hierro. Entonces, si hay mucho hierro, que es lo que está pasando acá a nivel local, si hay mucho hierro, ese campo magnético acá no va a ser igual que acá. Entonces, están corridos esos electrones, esos hidrógenos que están por este lado. Al estar movidos así por la frecuencia central, no tenemos señal. Entonces, se interpreta como un vacío de señal. Acá lo que se llama, acá lo que estamos viendo, mejor dicho, es como imágenes fantasmagóricas acá abajo, ¿ven ahí? Tenemos huesos que tendrían que ser de acá arriba. Entonces esto se llama aliasing, envolvimiento. Las imágenes se envolvieron sobre sí mismas, ¿sí? Esto se produce porque cuando el FOV es muy pequeño, ¿sí? Nos está trayendo también señal de acá arriba. Entonces vamos bajando con un FOV muy pequeño, pero tenemos toda una bobina, todo un pie grande ahí entero en la bobina, ¿sí? Entonces nos trae también señales que van a venir de arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? ¡Plac! La solapa, una sobre la otra. Entonces también se puede correr, como hacemos los scans, derecha, izquierda, así, o arriba, abajo. Podemos cambiar lo que se llama la fase y la frecuencia. Acá vemos, por ejemplo, la resonancia de mama, y que es lo que estamos viendo acá, el corazón. Fíjense el ruido. Taca, 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 taca. Y cómo se copia justamente siguiendo la dirección de la fase. En este caso es de derecha a izquierda. ¿Sí? Si cambiamos la dirección de fase anterior-superior, en este caso, quedaría proyectado aquí. Se nos metería directamente en el tejido de interés. Entonces, lo que no queremos es eso, que se nos meta ahí. Aquí tenemos otro, por ejemplo, que son las líneas de Gibson, ¿no? O sea, que están imágenes que ven aquí redondeadas, así, artificios de troncadura también aquí, estos, ¿por qué? Por productos también de lo que son inhomogeneidades propias del campo, susceptibilidad magnética. Y después acá son artificios tecnológicos. Esto pasa bastante seguido, digamos, dentro de una secuencia, por ejemplo, no sé, de 30 imágenes, algunas pueden venir con este rayado que vemos acá. Entonces esto se llama artificio de Corderoy. Esto no se podría solucionar, esto es un defecto de las plataformas de gradiente. A ver acá que hay una pregunta. Mamas con siliconas, exactamente, sí, sí. Capaz que vino a hacerse el estudio de las siliconas, no sé, no sabemos bien todavía, pero sí, son mamás con silicona. ¿Sí? Estas que vemos acá, estamos acá, una prótesis de mama. ¿Sí? Bueno, ahí terminó esta parte de la clase. Perfecto, voy a dejar de compartir. ¿Sí? Bien, quedó algo, esto más o menos vino bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Aquí la pizarra, nota. ¿Va bien ahí la parte de la clase entonces? ¿Todo bien? ¿Ninguna pregunta? Pero bueno, entonces puntos de interés, perfecto. Y me dice, muy bien, puntos de interés de lo que vimos ahora, ¿sí? Componentes del resonador, ¿no? ¿Para qué son, digamos, de eso? El campo magnético principal, las bobinas de radiofrecuencia, las bobinas de gradiente, qué son, qué producen, para qué se utilizan, ¿eh? El sistema de detención de signos vitales. Otro punto de interés también es lo que es la calidad de imágenes.
como podemos decir, de una calidad de imágenes, cómo podemos dividir a su vez cosas, ¿sí? O parámetros que podemos ir nosotros modificando y otros que no, que es, por ejemplo, que no podemos modificar intrínseco, algo del interior del paciente, podemos decir eso, no lo podemos mover, ¿sí? Sí podemos potenciar. ¿Qué podemos hacer con el resto de una imagen? Con lo que es digitalización de una imagen, lo que son las partes de una imagen, eso sí, podemos modificar todo. Podemos aumentar el FOP, agrandar el FOP, podemos poner más matriz, menos matriz, y tener en cuenta también lo que son esas relaciones, ¿sí? Tenemos un FOP muy grande, voxeles, mejor dicho, sí, voxeles pequeños, por ejemplo, en este caso una matriz muy, muy pesada, vamos a necesitar mucha señal para tener una buena imagen de ahí. Entonces, por lo tanto, la secuencia va a ser más larga. Esas son cosas que con la práctica se van haciendo un poquito más fáciles, pero también son cosas para entender que son parámetros importantes a la hora de estar sentadito ahí haciendo un estudio, ¿verdad? Así que recuerden esos puntos de interés y bueno, como cierro ahora la clase, hago la grabación y volvemos en 5 10 aprox. ¿Eh? Así que finalizo acá y se termina.